Pues es un gusto presentar a un colega y gran amigo, Luis Alías, de la Universidad de Murcia, pues un experto de teoría de subvariedades, que nos va a hablar sobre los solitones del flujo de curvatura media en los productos Warped. Adelante, Luis, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación para participar en este... No sé si estoy participando en el taller o en el coloquio. Entonces, yo he puesto ahí coloquio de geometría, pero tengo la duda de si hoy es coloquio o hoy es el taller. ¿De acuerdo? En cualquier caso, para mí es un placer que me hayáis invitado, sobre todo también por la oportunidad de poder participar en el homenaje a nuestro colega y amigo Óscar Palmas, que en cualquier caso, eso seguro que sí que es hoy también, sea coloquio o sea taller. Así que enhorabuena a Óscar y a la organización por haber tenido esta iniciativa de organizar este evento en homenaje a sus 60 cumpleaños. Lo que yo voy a hablar en esta conferencia, que voy a intentar que no sea demasiado técnica, es sobre el título en español, sería algo así, esos solitones del flujo por la curvatura media en espacios productos Warped. Y esto es parte del trabajo que he hecho pues, en los últimos años, sobre todo con dos colaboradores. Uno de ellos es Jorge Lira, de la Universidad Federal de Ceará, en Fortaleza, en Brasil, y el otro es Marco Rigoli, de la Universidad de Milán, en Italia. Los resultados que hemos hecho sobre esta temática se pueden encontrar fundamentalmente en estos dos artículos que aparecen aquí en las referencias, y yo en concreto en la conferencia de hoy me voy a centrar sobre todo en el primer trabajo, ¿de acuerdo? Por cuestiones de tiempo tampoco no quiero tampoco extenderme demasiado, pero sí quiero remarcar que el concepto de solitones por el flujo por la curvatura media surgen también como soluciones a un problema variacional, y como tal problema variacional pues tiene sentido también estudiar su estabilidad, que es, yo no voy a hablar nada de esto en esta conferencia, ¿de acuerdo? Me voy a centrar sobre todo en el primer artículo. Bien, comenzamos entonces introduciendo cuáles son los espacios ambientes en los que vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar en lo que llamamos espacios productos Warped, que son espacios, a lo largo de toda la conferencia los denotaré con la letra M barra, ¿de acuerdo? Un espacio producto Warped es un espacio producto de la forma I por P, donde I es un intervalo abierto de la recta real, que podría ser todo el intervalo o no, dependiendo de quién sea la función H. P es una variedad riemanniana de dimensión n, equipada con su métrica riemanniana, ¿de acuerdo? Y H va a ser una función positiva, que es lo que llamamos en inglés la función warping, sería como la función de retorcimiento, ¿de acuerdo? Que es la función que vamos a utilizar para deformar lo que sería la métrica producto en esta variedad producto y trabajar con lo que se llama la métrica producto Warped. La métrica producto Warped tiene esta expresión, que la tengo otra aquí, es una métrica entonces en M barra, en donde en el factor de la recta real I consideramos la métrica estándar de t cuadrado, y lo que hacemos es que la métrica riemanniana la deformamos a través de la función h por el factor h cuadrado t, ¿de acuerdo? Pensemos que en t, digamos, los objetos de t tienen dos coordenadas, una coordenada t y una coordenada x, que está en p. Entonces, esta métrica depende de t en este factor y aquí únicamente depende en p. Esta métrica únicamente aquí en el factor del p únicamente depende de x, digamos, de la coordenada de p. En este espacio ambiente tenemos un campo de vectores muy interesante, que es el campo X mayúscula, lo vamos a notar a lo largo de toda la conferencia por la letra X mayúscula, que es justamente el campo que se obtiene multiplicando el campo parcial de t por la propia función h de t. El hecho de multiplicar el campo parcial de t, que sería, digamos, el campo vertical, ¿verdad? Podemos pensarlo como el campo vertical. A multiplicarlo por h de t lo que conseguimos es un campo conforme y cerrado
en nuestro espacio ambiente, que va a ser fundamental para todo lo que vamos a hacer. Aquí, por conforme, lo que queremos decir es que desde el punto de vista geométrico lo que nos está diciendo es que el flujo local generado por ese campo es un flujo formado por difeomorfismos conformes del espacio ambiente, ¿de acuerdo? Y cerrado hace referencia a que su unoforma dual, digamos métricamente equivalente al campo, es una unoforma cerrada, ¿de acuerdo? En cualquier caso, a nosotros nos interesa este campo como herramienta, ¿de acuerdo?, para los cálculos que vamos a hacer. En este contexto podemos hablar de qué es el flujo por la curvatura media. Bien, en general, en el contexto en el que estamos, en donde para nosotros m barra va a ser siempre ese producto Wolper, pues un flujo por la curvatura media no es más que una familia uniparamétrica de inmersiones que vamos a anotar con la letra psi mayúscula, en donde el parámetro tau es un parámetro que se mueve en un intervalo. Nosotros aquí, por rescalar bien las cosas y fijar un poco la notación, vamos a considerar que el intervalo en el que se mueve el parámetro tau es un intervalo abierto entre omega subestrella y omega superestrella, conteniendo al cero en su interior, ¿de acuerdo? Y para cada instante tau, la inversión psi sub tau cumple que la derivada de psi respecto a tau nos da el propio vector curvatura media de la inmersión tau. Eso es lo que quiere decir que sea un flujo por la curvatura media, ¿de acuerdo? Flujo por la curvatura media en el sentido de que la derivada de psi con respecto de tau es el propio vector curvatura media, donde aquí también por cuestiones técnicas de nomenclatura usual en este tipo de temática, vamos a trabajar con el vector curvatura media no normalizado, ¿de acuerdo? No estamos dividiendo por la dimensión de M. Eso es lo que llamamos un flujo por la curvatura media, en general. Ahora, en el contexto en el que estamos, en el que tenemos nuestro campo X mayúscula, que ya hemos dicho que es un campo conforme, con lo cual el flujo que se genera ese campo, que vamos a anotar con la letra phi, es un flujo formado por difeomorfismos conformes. Diremos que un flujo por la curvatura media es self-similar, en este contexto es autosimilar con respecto al campo X mayúscula, cuando de alguna manera podemos reparametrizarlo a través de una inmersión en concreto psi, o sea, es decir, existe una inmersión psi de tal manera que, salvo una reparametrización de las líneas del flujo, el flujo por la curvatura media psi sub tau no es más que una reparametrización de nuestra inmersión psi por el flujo de difeomorfismos conformes del espacio ambiente generado por el campo X. ¿De acuerdo? Lo que a nosotros nos interesa de esto, en cualquier caso, porque yo quiero llegar a la definición que tenga sentido para lo que voy a hacer, es esta caracterización que tenemos en la proposición 1.2.1. La proposición 1.2.1 nos caracteriza, nos da una condición necesaria para que un flujo por la curvatura media sea autosimilar. Nos dice que si tenemos si psi mayúscula es un flujo por la curvatura media que es autosimilar con respecto a X, entonces en cada instante tau el vector curvatura media de nuestra inmersión psi sub tau es justamente proporcional a la componente normal del campo X por un factor de proporcionalidad que llamamos C tau. Esto es una constante C que depende de tau, ¿de acuerdo? Esto ocurre siempre que tengamos un flujo autosimilar. Pues bien, esta condición que ocurre siempre que tengamos un flujo por la curvatura media autosimilar, es decir, que se pueda reparametrizar a través de esos difeomorfismos conformes, es lo que vamos a tomar como definición de un solitón por la curvatura media. Esta proposición es lo que motiva la definición esencial, que es la que nosotros vamos a tomar, que significa que una inmersión isométrica en el espacio ambiente en el que estamos trabajando, fijaros que aquí el espacio ambiente tiene dimensión n más 1 y yo estoy tomando una subvariedad en principio de codimensión m, en principio de dimensión m, con lo cual
la codimensión puede ser arbitraria. Más adelante nos centraremos en el caso específico en que la codimensión es exactamente 1, pero en general una inmersión isométrica de una variedad de dimensión m en nuestro espacio-ambiente diremos que es un solitón del flujo por la curvatura media con respecto al campo conforme X si el vector curvatura media de la inmersión cumple esta condición que hay aquí. Es decir, existe una constante real C tal que el vector curvatura media es proporcional a la componente normal del campo conforme con ese factor de proporcionalidad C. Y ese factor de proporcionalidad C es lo que llamamos la constante de Soliton, ¿de acuerdo? Esta va a ser nuestra definición para todo lo que vamos a hacer. Esta definición tiene sentido, nosotros lo estamos trabajando en el contexto de espacios productos Warper, pero la definición tendría sentido en un contexto incluso más general, en donde haya un campo vectorial distinguido, que en nuestro caso es el campo conforme X, ¿de acuerdo? Evidentemente, esta definición que nosotros estamos dando, bueno, una vez que tenemos, vamos a dar el ejemplo más sencillo que podemos pensar de un solitón por la curvatura media. Es decir, vamos buscando subvariedades que cumplan esta condición. El ejemplo más sencillo en codimensión 1, es decir, para el caso de hipersuperficie, van a ser lo que llamamos los slices del espacio producto Warper, es decir, los cortes a T constante. Nosotros, en el contexto en el que estamos, nuestro espacio ambiente, que es un producto Warper, lo podemos ver como foliado por una familia de hojas, que es lo que llamamos P sub T sub 0. Para cada instante T sub 0, P sub T sub 0 no es más que la hipersuperficie del espacio producto Warper obtenida cuando hacemos la coordenada T igual a constante T sub 0. Eso nos va a dar una hipersuperficie de nuestro espacio ambiente, y si vemos esa hipersuperficie como una inmersión de la propia P a través de la inmersión estándar, que lo que está haciendo es, meter la subvariedad P a altura T igual a T sub 0, pues es fácil ver que esa hipersuperficie es un solitón del flujo por la curvatura media con constante de solitón justamente dada por esta cantidad que tenemos aquí. Puesto que en este caso ocurre que la componente normal del campo X es justamente X, porque de hecho en esta situación el vector parcial de T es perpendicular a la propia hoja, con lo cual el campo X es el mismo perpendicular a la hipersuperficie, y el vector curvatura media viene dado justamente por esta expresión. ¿De acuerdo? Este sería el ejemplo más sencillo que se nos puede ocurrir de solitón de solitones por el flujo de la curvatura media. Aunque lo vamos a ver ahora a continuación, pero por ir un poco, por centrar las cosas antes de seguir, por ejemplo, vamos a tener en mente, para tener en mente un ejemplo, digamos, sencillo en el que podamos visualizar todo esto, vamos a pensar que nuestro espacio ambiente sea el espacio euclídeo, que lo estamos viendo en coordenadas polares. Eso lo que quiere decir es que yo estoy viendo el espacio euclídeo como un producto Warper en donde el intervalo es 0 infinito y la variedad P no es más que la esfera. Lo que estoy haciendo es estoy tomando coordenadas radiales en el espacio euclídeo basadas en la esfera unitaria. Tomamos la esfera unitaria y vamos haciendo dilataciones de la esfera o contracciones, y eso nos proporciona coordenadas polares en el espacio euclídeo, en donde la variable T, lo que sería la T, es justamente la distancia al origen, ¿de acuerdo? En ese contexto, ¿qué son los slices? Son justamente los cortes a T constante, son justamente las hiperesferas concéntricas centradas en el origen, ¿de acuerdo? Y eso nos daría una foliación del espacio euclídeo menos el origen, si queremos, por esferas concéntricas, que serían justamente slices de nuestro espacio ambiente, y que por estos resultados que estamos viendo serían justamente solitones del flujo por la curvatura media con esa constante de solitón. En ese caso, la función h de t sería la función h de t igual a t, con lo cual esto sería simplemente 1 partido por t al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, eso lo vamos a ver, y de hecho
como es de esperar, esta definición coincide con lo que conocemos en la literatura en el caso de Euclidio, que es lo que estaba diciendo, cuando vemos el espacio euclídeo en coordenadas polares, y entonces ahí tenemos el concepto de self-shrinker, steady o self-expander sólido, que no serían más que solitones del flujo por la curvatura media en este contexto de producto Wolper, en donde sería self-shrinker, sería steady o sería self-expander, dependiendo que esa constante de solitón C sea respectivamente negativa, cero o positiva. Otro caso que pues, evidentemente coincide también con lo conocido sería el concepto de solitones de traslación en espacios, en productos riemannianos. Sería aquellos casos en los que en realidad no tenemos función warping, sería el caso de un producto propiamente, la función h de t sería la función constante igual a 1, y en ese caso los solitones son justamente los desplazamientos. En ese caso, el campo, de hecho, no es que sea un campo conforme, es un campo paralelo, puesto que la función h de t es constante y nos daría los solitones de traslación en un espacio producto, ¿de acuerdo? Bien, una vez que ya tenemos nuestro espacio ambiente introducido y nuestro objeto geométrico, objeto de estudio introducido también, vamos a introducir las herramientas analíticas que vamos a utilizar. Nosotros las herramientas analíticas que vamos a utilizar van a estar basadas en dos ecuaciones elípticas fundamentales que las vamos a escribir en términos de una función también que va a ser esencial en todo lo que vamos a hacer, que es esta función que llamamos eta aquí. La función consiste en lo siguiente. Nosotros consideramos una inmersión isométrica en el espacio, en un general, en un espacio producto Wolper. Entonces, vamos a considerar la función eta, que va a ser una especie de reparametrización de la propia función h, o sea, estamos tomando la integral de la propia función h de t y eso estamos restringiéndola a nuestra variedad m. El por qué considerar esta función tiene sentido por el hecho de que lo que estamos haciendo no es más que la composición de una primitiva de la función warping h con la función tau, donde aquí la función tau de x es la proyección de la inmersión m sobre el factorial. Es justamente esta función que tenemos aquí. Digamos, sería como la función t vista a lo largo de la subvariedad. Esa función eta va a tener un comportamiento muy bueno cuando calculemos, cuando operamos con esa función, va a tener un comportamiento muy bueno justamente y va a dar pie a la introducción de este operador, que es lo que llamamos el drifting Laplacian, ¿de acuerdo? De una función nu, que es justamente este operador que hay aquí. Y el interés de introducir estos operadores es porque cuando calculamos tanto el Laplaciano de eta como el drifting Laplacian de eta, vamos a encontrar unas ecuaciones a las cuales les vamos a poder aplicar de una manera relativamente fácil ciertos principios del máximo que son los que nos van a permitir obtener resultados geométricos, ¿de acuerdo? De todas formas, no quiero enrollarme mucho en esto porque si no, no voy a llegar a los resultados geométricos. Tenemos entonces esta proposición 141, que es la proposición analítica en la que estamos metiendo toda la información importante con respecto tanto para el laplaciano de la propia función eta como para el drifting Laplacian de la función eta con respecto a la propia función menos c eta, ¿de acuerdo? Estas dos ecuaciones se obtienen a partir de la ecuación de Solitón, ¿de acuerdo? Y en ellas aparece, sobre todo en esta segunda, aparece la derivada de la función h y en esta aparece esta función que vamos a ver que va a aparecer de una manera redundante a lo largo de la conferencia, ¿de acuerdo? Esa función que es la que llamaremos la función de Solitón. Bien, entonces lo interesante es que la estructura de estas ecuaciones nos va a permitir aplicar un principio del máximo para obtener resultados geométricos. ¿Qué principio del máximo? Pues vamos a introducir el principio del máximo débil para solitones. Para eso recordamos una definición que existe en un contexto más general, en el contexto esto es algo intrínseco de geometría riemanniana, ¿de acuerdo? Tenemos una variedad riemanniana, no necesariamente completa, y una función f de clase -c1. Entonces, decimos
que se verifica el principio del máximo débil para el operador, este sería el f laplaciano o el drifting laplaciano con respecto a f, que es el operador dado por esta expresión. Decimos que se verifica el principio del máximo débil para ese operador cuando, siempre que tengamos una función acotada superiormente, podemos garantizar la existencia de una sucesión de puntos en la variedad cumpliendo estas dos condiciones. Fijaros que en estas dos condiciones lo que estamos diciendo es que a lo largo de la sucesión x sub k, la función u va a converger al supremo de esa función y en el laplaciano, de alguna manera, el laplaciano de f de uk lo tenemos controlado por 1 partido por k. Esta condición, digamos, viene a ser una debilitación de lo que sería el hecho de que existiera un punto de máximo. ¿De acuerdo? Si existiera un punto de máximo de la función, eso ocurriría en el punto del máximo, ¿vale? Tendríamos, el laplaciano sería menor o igual que 0 y aquí tendríamos propiamente que alcanza el máximo. Esto viene a ser una debilitación en donde aquí no estamos suponiendo que ese máximo se alcance, ¿vale? Esto es equivalente a una serie de condiciones y, por ejemplo, hay un teorema muy, muy conocido para el caso en que el operador sea el laplaciano propiamente, o sea, sin función f, esa validez del principio del máximo débil se sabe que es equivalente a otro concepto que surge del concepto de probabilístico de completitud estocástica, ¿vale? Que es una condición que también se ha utilizado mucho en esta historia. Bien, lo importante es que tenemos, en el contexto en el que estamos, a nosotros nos interesa, pregunta Pablo por ahí por el chat, si es como un principio del máximo asintótico al infinito que cae en la sucesión. Efectivamente, ¿vale? Se trata de eso. Digamos, sería algo así como en el límite sí que ocurriría si existiera efectivamente ese supremo. ¿De acuerdo? Lo que a mí me interesa entonces es poder tener hipótesis geométricas que garanticen en el contexto del problema en el que estamos trabajando la validez de ese principio del máximo débil. Y eso nos lo va a dar el siguiente teorema, que ya es un resultado, digamos, de los primeros resultados importantes que obtenemos, que nos permite garantizar la validez. Este resultado es importante porque a continuación luego veremos aplicaciones en donde en algunos casos vamos a suponer directamente la validez del principio del máximo débil. Bueno, pues sabemos que hay ciertas situaciones en las que esa validez la podemos obtener a partir de hipótesis geométricas. La situación es la siguiente. Tenemos un solitón del flujo por la curvatura media completo, estamos suponiendo que sea completo, en nuestro espacio ambiente con constante de solitón C. Entonces vamos a suponer, del espacio ambiente le vamos a pedir que la P que aparece aquí tenga curvatura seccional constante y la vamos a denotar por capa. O sea que ya la P que estamos tomando no es una P cualquiera, sino que tiene que ser una variedad de curvatura seccional constante. Entonces, en esa situación, si denotamos por este símbolo a la segunda forma fundamental de la inmersión y suponemos que esta función está acotada superiormente a lo largo de nuestra superioridad. Fijaros que esta función esto es el supremo. Bueno, aquí hay un factor, esto simplemente es un factor de corrección para escribir esto mejor. Lo que estamos pidiendo es que el supremo sobre m, sobre nuestra superioridad de la norma de la segunda forma fundamental más c, que es la constante de solitón, por la derivada de la función Warping evaluada en tau. Recuerdo que evaluar en tau es evaluar la variable t a lo largo de m. O sea, estamos pidiendo que la derivada de h esté acotada, no necesariamente en todo t, pero al menos a lo largo de la subvariedad. Y de nuevo, menos m-1 por esta función capa de tau, eso está acotado, donde esa función capa de tau es el mínimo entre estas dos funciones. Ahora veremos por qué aparecen esas dos funciones. Pues bien, si eso será, entonces garantizamos la validez del principio del máximo débil para el drifting Laplacian n. ¿De acuerdo? La demostración de este resultado es una aplicación de un teorema general que tenemos en el libro que publicamos con Paolo Mastroli y Marco Rigoli, de principios del máximo y aplicaciones geométricas. Es una adaptación de un teorema a esta situación. Y lo interesante es que vamos a ver cómo vamos a encontrar ahora situaciones más sencillas que garanticen esa validez. ¿De acuerdo? O sea, lo importante es que siempre que tengamos esta función acotada superiormente sobre m, podemos garantizar la validez. ¿Cuándo se tiene eso? Pues, por ejemplo, la manera más
digamos, más bruta, más general de pedir que esto esté acotado, es pedir que la propia función tau, recuerdo, la función tau es la función t medida sobre la superioridad, pues pedir que esa función tau esté acotada. Si esa función tau está acotada, para que esto esté acotado me basta pedir que la segunda forma fundamental esté acotada. ¿Vale? Eso lo vamos a tener, por ejemplo, si pedimos que la imagen de nuestra superioridad esté contenida en un slab, es decir, que la coordenada t esté acotada entre A y B. ¿De acuerdo? Está acotada inferiormente y superiormente. Si eso está acotado, entonces evidentemente estas funciones van a estar acotadas y solamente necesito pedir que la segunda forma fundamental esté acotada. Entonces, en esa situación, si la imagen de nuestra superioridad está acotada en la coordenada t, basta con pedir que la segunda forma fundamental esté acotada para garantizar la validez. Pero es que hay otra situación más interesante aún en la que esto ocurre, porque no voy a necesitar pedir que esto esté acotado. Es pedir que las funciones que aparecen ahí, estas funciones h' y kappa de tau, estén acotadas de alguna manera por la estructura. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando el espacio ambiente tiene curvatura seccional constante, kappa barra. Recordad que hasta ahora hemos pedido que quien tenga curvatura seccional constante sea P únicamente. Ahora vamos a pedir más. Vamos a pedir que el espacio ambiente tenga curvatura constante. Eso es equivalente, pedir que el espacio ambiente, que un producto WordPress tenga curvatura seccional constante, kappa barra, eso es equivalente a pedir, por una parte, que la P tenga curvatura seccional constante y, segundo, que la función h de t no puede ser cualquier función, sino que tiene que ser exactamente una solución de esta ecuación diferencial, que fijaros que es la ecuación diferencial en menos h segunda partido por h, igual a esto, igual a su vez a kappa barra. Es decir, que si el espacio ambiente m barra tiene curvatura seccional constante, entonces esta función kappa barra de t que teníamos aquí, que era el mínimo entre las dos funciones, en realidad es la constante kappa barra, es la curvatura seccional constante del ambiente. Con lo cual, esta función la vamos a tener, va a ser constante, estamos diciendo. Y para pedir que esto esté acotada, bastará con que la derivada de h esté acotada. Pero es que h no es cualquiera, h es la solución de esta ecuación diferencial que podemos calcular. Y si calculamos la solución de esa ecuación diferencial, esa viene dada por esta expresión de aquí, en donde estas funciones que aparecen aquí son justamente las funciones típicas estas que aparecen en los teoremas de comparación de la curvatura, dependiendo que la curvatura sea negativa, cero o positiva, y en particular, uno calcula las soluciones, en particular resulta que si pedimos que la curvatura ambiente sea mayor o igual que cero, la h' es siempre acotada, mientras que para el caso de curvatura negativa, la h' está dada por eso. Por lo tanto, recopilando todo esto, tenemos que, si pedimos que el espacio ambiente tenga curvatura seccional constante, entonces, si esa curvatura seccional constante es mayor o igual que cero, basta con pedir que la segunda forma fundamental de la superioridad esté acotada para garantizar la validez del principio del máximo débil, mientras que en el caso en que la curvatura sea negativa, estaremos pensando en un espacio de tipo hiperbólico, hace falta pedir que esto esté acotado. Pero fijaros que hemos debilitado mucho con respecto al teorema original, que era esta condición de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante de todo esto que nos queremos es que hay condiciones geométricas que garantizan la validez. Y una vez que tenemos esas condiciones geométricas, vamos a ver qué resultados podemos dar aplicando nuestros teoremas. ¿De acuerdo? Los ejemplos que vamos a dar van a estar motivados por esta proposición que tenemos aquí. Esta proposición tiene que ver con el primer ejemplo que hemos visto. Hemos visto que el primer ejemplo más sencillo, que nos da hipersuperficies, que son solitones del flujo por la curvatura media, los slices, ¿de acuerdo? Pues en esta proposición lo que hacemos es que caracterizamos de alguna manera cuando una subvariedad que no sea una hipersuperficie, es decir, codimensión mayor que 1, cuándo va a ser un solitón por el flujo de la curvatura media, cuándo va a estar contenido en un slice. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Suponer que tenemos una subvariedad en codimensión grande y supongamos que está contenida en una hoja de la foliación. ¿De acuerdo? Estamos considerando codimensión mayor, pero a cambio de eso estamos pidiendo que esté metida en un slice.
Entonces, si sabemos que la subvariedad está metida en un slice, podemos ver que esa subvariedad va a ser un solitón de flujo por la curvatura media en el espacio ambiente con constante de solitón C, si y solo si la proyección de M sobre el factor P, que nos va a dar una inmersión, eso es una subvariedad minimal de P, ¿vale? Una subvariedad mínima, curvatura media cero, y además la constante T sub 0 que contiene, el slice que contiene nuestra subvariedad, no es cualquiera, sino que tiene que cumplir que esto tiene que ser igual a cero. Es decir, está implícitamente dado por la ecuación mh' de sub 0 más ch cuadrado de sub 0 igual a 0. Esto es, tiene que ser un cero de esta función, que es lo que llamamos la función de sólido. Bien, esta proposición no es difícil de ver, es una demostración, pero nos sirve para motivar el primer resultado que vamos a ver. Y ya vamos a ver resultados concretos en donde vamos a considerar, en primer lugar, el caso, digamos, hipótesis más fuerte. La hipótesis más fuerte que podemos pedir es que nuestra subvariedad sea compacta. Si nuestra subvariedad es compacta, en ese caso siempre vamos a tener validez del principio del máximo débil, ¿de acuerdo? Y podemos dar condiciones para las cuales una subvariedad compacta, un solitón por la curvatura media compacta, ¿vale? Va a estar contenido en un slice, ¿de acuerdo? El teorema nos dice lo siguiente: si tenemos un solitón compacto con constantes de solitón distintas de cero, vamos a suponer que la derivada segunda de la función warping es mayor o igual que cero. Entonces, si la norma del vector curvatura media es constante, entonces podemos garantizar que ocurre lo que ocurría en la proposición anterior. Podemos garantizar que el solitón está contenido en una hoja de la foliación, donde evidentemente el valor T sub 0 tiene que cumplir esta ecuación que hemos visto, porque eso era necesario. Y aún más, si M es igual a N, P tiene que ser necesariamente, o sea, nuestro solitón tiene que ser necesariamente un slice, P tiene que ser necesariamente compacto y nuestro solitón tiene que ser un slice, mientras que si estamos en codimensión mayor, nuestro solitón tiene que ser necesariamente una subvariedad mínima de P, ¿de acuerdo? La demostración de este resultado, que es, me quedan un par de minutos, ¿verdad, Didier? 2 minutos, no sé a qué hora ha empezado. Empezamos un poco tarde, tienes un poco más. ¿Cómo cuánto tengo? Como unos 5 o 7. 5, vale, de acuerdo. Vale. Pues vamos a dar un par de resultados con su demostración. La demostración, en cualquier caso, como estamos en el caso compacto, en realidad no necesito principio del máximo débil. Puedo aplicar el principio del máximo clásico para el laplaciano, de hecho. Y entonces, jugando con las ecuaciones que vimos en la proposición, esta proposición que aparece aquí, es esa proposición en la que recopilamos esas dos ecuaciones elípticas que decíamos que iban a ser fundamentales para nuestro estudio. Jugando con esa ecuación, en el caso compacto vamos a aplicar directamente el principio del máximo fuerte. Es decir, tenemos garantía de existencia de dos puntos que vamos a llamar P subestrella y P superestrella, en donde en uno se alcanza el mínimo y en otro se alcanza el máximo. En esos puntos de mínimo y de máximo de la propia función eta, pues evidentemente sabemos que el gradiente de eta se hace cero y el laplaciano de eta en el punto de mínimo va a ser mayor o igual que cero y en el punto de máximo va a ser menor o igual que cero. Pero lo interesante es que somos capaces, usando esa fórmula, tenemos una expresión que nos daba el laplaciano de la función eta en términos de la derivada de la función h y la norma del vector curvatura media. Esta ecuación la tenemos, es una de esas que sacamos. Lo mismo tenemos en el punto de máximo. Esto lo tenemos en el punto de máximo y en el punto de mínimo. Y ahora lo interesante es que podemos engarzar esas dos igualdades con esta menor o igual gracias a nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis es que la derivada segunda es mayor o igual que cero. Eso nos está diciendo que la derivada primera es no decreciente. Por lo tanto, este valor es menor o igual que este valor. Como nuestra hipótesis es que el vector curvatura media es constante en norma, pues engarzamos estas dos desigualdades y llegamos a una desigualdad que empieza por cero y acaba por cero. Por lo tanto, todo tiene que ser cero.
Pero si todo tiene que ser 0, en particular esto tiene que ser constante aquí, a partir de ahí sacamos esta igualdad aquí, pero eso nos está diciendo que el laplaciano de la propia función eta es idénticamente 0. ¿Vale? Y como estamos en una variedad compacta, tenemos que el laplaciano es idénticamente 0, la función eta tiene que ser constante. Pero de decir que la función eta es constante es esencialmente decir que la función tau es constante, porque recuerdo que tau era como una especie de reparametrización. Eta era una especie de reparametrización de tau a través de la función Warping. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, una vez que sabemos que esa función tau es constante, quiere decir que nuestra subvariedad está contenida en una hoja de la foliación y ya a partir de la proposición anterior tenemos los resultados. ¿Qué ocurre cuando debilitamos? Claro, aquí estamos con una hipótesis muy fuerte, la hipótesis de compacidad. ¿Qué pasa si debilitamos esa hipótesis a hipótesis más débiles, pero que nos permitan utilizar el principio del máximo débil? Pues en ese caso, por ejemplo, como en este caso estamos trabajando únicamente con el operador laplaciano, en realidad lo único que necesito es garantizar la validez del principio del máximo débil para el laplaciano. ¿De acuerdo? Eso es equivalente a la completitud estocástica. ¿De acuerdo? Entonces, si suponemos que nuestra variedad es estocásticamente completa, estamos debilitando la hipótesis de compacidad y, además, suponemos que nuestra inmersión está contenida en un slab, o sea, está acotada entre dos slices, ¿de acuerdo? Eso lo necesitamos para garantizar que la función eta esté acotada y poder aplicar el principio débil del máximo. Entonces, bajo esas dos hipótesis, y ya con el mismo de hipótesis que teníamos en el caso compacto, llegamos a la misma conclusión. Es decir, podemos garantizar que si la norma de h es constante y la derivada segunda de la función Warping es mayor o igual que 0, nuestra subvariedad necesariamente está contenida en un slice determinado como un 0 de la función de Soliton, y a partir de ahí concluimos lo mismo que en el caso compacto. ¿De acuerdo? Otras aplicaciones con la misma filosofía, pues tenemos aquí que de alguna manera generalizan resultados anteriores, pero para terminar con otro resultado diferente, me gustaría ir al siguiente resultado, en donde ahora ya me voy a centrar al caso de hiper-super. Hasta ahora hemos estado trabajando en codimensión arbitraria, y si no, lo podemos dejar aquí porque si no, bueno, vamos a por lo menos a ver estos resultados, cuál es la filosofía de estos resultados. La filosofía de estos resultados son, de nuevo, utilizando principio del máximo débil. En este caso, para estos resultados estamos trabajando únicamente con el propio laplaciano, con lo cual validez del principio del máximo débil en realidad es equivalente a completitud estocástica. Por eso podemos enunciar los resultados en términos de que la subvariedad sea estocásticamente completa. Pues en todos estos casos lo que hacemos es, utilizando esa ecuación que habíamos encontrado para el laplaciano de la función eta, la filosofía de estos resultados es poder dar estimaciones del supremo de la función tau sobre m, donde recuerdo que la función tau es el t medido a lo largo de m. O sea, de alguna manera nos permite acotar, por ejemplo, el primer resultado nos dice que un solitón del flujo por la curvatura media estocásticamente completo en el espacio euclidio con respecto al campo de posición, porque al estar usando coordenadas polares esto no es más que el campo de posición, pues si tiene constante de Soliton negativa, es decir, es un self-shrinker, entonces el supremo de tau es mayor o igual que esta cantidad. Digamos, estamos diciendo que necesariamente nuestro Soliton tiene que quedar por fuera de una circunferencia de un cierto radio. Recuerdo que aquí los slices eran circunferencias, ¿correcto? Necesariamente se tiene que salir de una circunferencia de un cierto radio. En los otros resultados, son resultados en los casos en los que el espacio ambiente es ahora el espacio hiperbólico. Aquí estamos viendo el espacio hiperbólico como un producto Warped foliado por oroesferas, justamente. Esto corresponde a la
foliación del espacio hiperbólico por oroesferas, y esto corresponde a la foliación del espacio hiperbólico por esferas geodésicas. Y en ambos casos garantizamos, digamos, damos estimaciones de cuánto debe valer el supremo de tau en términos de lo que serían como los radios de esas hiperesferas, ¿de acuerdo? Vale, lo voy a dejar aquí porque ya en la hora tenía más cosas preparadas, pero, en fin, prefiero... Muy bien, agradecemos a Luis su interesante plática. ¿Sí? ¿Alguna pregunta para Luis? ¿No? Bueno, yo sí tengo una, pero creo que justamente haría lo que Luis evitaba. Un poco preguntar el asunto de las superficies. De las hipersuperficies, sí. O Mira, sea, para las hipersuperficies, lo importante, no sé si estáis viendo la pantalla, sí, ¿verdad? sí, ¿Se ve la pantalla? sí, Sí. En sí. hipersuperficies lo bueno es que a partir de aquí la próxima transparencia ya iba a pasar al caso de codimensión 1. En el caso de codimensión 1 lo interesante es que hasta ahora hemos estado trabajando con la ecuación vectorial, ¿vale? Es lo que llamamos la ecuación del solitón vectorial. Al pasar a codimensión 1 podemos pasar a una solución escalar que es mucho más trabajable, que es esta de aquí. En donde ahora ya la H, aquí la H negrita era el vector curvatura media, aquí la H ya no negrita es la función curvatura media, y este nu que aparece aquí es el normal unitario de nuestra hipersuperficie. En ese caso, el hecho de que sea una ecuación escalar nos da mucho más juego, y de hecho a partir de aquí la clave es trabajar justamente, en lugar de trabajar con la función eta, vamos a trabajar con la propia función curvatura media. Y somos capaces de calcular tanto el laplaciano de la curvatura media como lo que es esta, la fórmula interesante es esta que hay aquí, que nos da el drifting Laplacian con respecto a la función menos z, esa sigue siendo la misma de h, ¿de acuerdo? Estas dos funciones de aquí. Y entonces eso, por ejemplo, nos permite ahora extender, aquí en el caso de hipersuperficies hay un par de resultados muy interesantes de Chetny-Penn del año 2015, en donde ellos en codimensión arbitraria dan resultados para self-shrinkers del espacio euclídeo, ¿vale? Los dos resultados son estos. Uno dice que un self-shrinker completo en codimensión mayor o igual que 1 del espacio euclídeo. Entonces, o bien el supremo de la segunda forma fundamental es mayor o igual que 1, o bien H0, ¿vale? Y en ese caso M tiene que ser un hiperplano, o sea, tiene que ser necesariamente mínimo y tiene que ser un hiperplano. Y en particular, como corolario, se tiene que los únicos self-shrinkers completos en el espacio euclídeo con supremo de la segunda forma fundamental estrictamente menor que 1 son los hiperplanos. Bien, pues este resultado que está en codimensión grande, nosotros, utilizando esta técnica, podemos generalizarlo o sea, por una parte, a ver, generalizamos y no generalizamos porque nos tenemos que restringir a codimensión 1, con lo cual estamos bajando codimensión, pero a cambio el espacio ambiente puede ser un producto Warped que sea Einstein, por ejemplo, ahí es suficiente. Entonces, este teorema sería un poco la extensión de ese resultado al caso de hipersuperficies de Soliton con respecto al campo conforme en el caso Warped. El espacio ambiente le vamos a pedir que sea Einstein y en principio vamos a suponer la validez para el principio débil con respecto al operador. Sabemos que luego tenemos hipótesis geométricas que nos lo pueden garantizar, pero bueno, aquí de momento, entonces, ¿qué podemos concluir? Que o bien el supremo de esto es mayor o igual que 0, o bien el solitón tiene que ser mínimo. Fíjate que aquí, esta condición 9 que hay aquí, que aparece aquí, es la extensión natural de esta condición. Porque aquí sería, recuerdo que en el caso de Euclidio la función h es h de t igual a t. Lo cual aquí sería supremo de h y la c es negativa. Aquí, digamos, aquí sería, esto sería tomando c igual a menos 1, sería un self-shrinker tomando c igual a menos 1 en el espacio euclídeo, ¿vale? Con lo cual estaría diciendo que el sub de a cuadrado menos 1 es mayor o igual que 0, que sería lo que te saldría aquí
¿de acuerdo? Tomando una C negativa y H' de tau sería 1 en este caso, ¿de acuerdo? O sea que en realidad, aunque no nos parezca, el enunciado es la traducción natural de este resultado de aquí. Y la demostración se basa justamente en aplicar el principio del máximo débil a la función h² y jugar con la fórmula que hemos obtenido para el drifting Laplacian de h², ¿de acuerdo? Es una aplicación del principio del máximo débil a ese caso, ¿de acuerdo? Y del mismo modo también podemos generalizar a espacios ambientes más generales. Repito, es una generalización, pero condicionada, porque estoy extendiendo el espacio ambiente, estoy pasando del espacio euclídeo a un producto Warped que sea Einstein, me es suficiente con eso, pero el precio que estoy pagando es que estoy pasando a codimensión, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si esto ya ha satisfecho tu curiosidad para el caso de hipersuperficie. Muy bien, muchas gracias, Luis. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues nuevamente agradecemos mucho a Luis, su interesante plática. Muchas gracias.